y tomamos un k que sea mayor que l, entonces existe un entorno reducido del punto A tal que el valor absoluto de la función f de x será menor que ese valor k. O podemos escribir que la función f de x estará comprendida entre menos k y k. Eso quiere decir que nuestra función está acotada. Entonces podemos decir f de x está acotada. Bien, y ahora vamos al teorema número 6. El teorema número 6, así como los otros que vimos de importancia, tiene como nombre teorema de la confrontación de límites. Teorema de la confrontación de límites. Entonces vamos a dar el enunciado, después damos la forma simbólica y después vamos a hacer un dibujito para poder entender un poquito más de qué se trata. Porque este teorema lo volvemos a usar más adelante cuando demostremos el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Entonces escriban ahí. Sean tres funciones. F de x, g de x y h de x. Sean tres funciones, f de x, g de x y h de x. Y se verifica que f de x está comprendida entre g de x y h de x. Y se verifica que f de x está comprendida entre g de x y h de x. Coma. Y además se cumple que el límite de g de x y h de x, y además se cumple el límite de g de x y h de x cuando x tiende al valor a es igual a L. Y además se verifica que el límite de g de x y h de x cuando x tiende al valor a es igual a L. Coma. Entonces va a existir un entorno reducido del punto A. Entonces va a existir un entorno reducido del punto A, donde el límite de la función f de x cuando x tiende al valor a, donde el límite de f de x cuando x tiende al valor a es también igual a L. Es también igual a L. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Sean f de x, g de x y h de x. Tal que f de x es mayor que g de x y menor que h de x. Así dije que f de x estaba comprendida entre g de x y h de x. Bien. Y el límite con x tendiendo al valor a de g de x es igual a L, y el límite con x tendiendo al valor a de h de x también es igual a L. Seguimos acá abajo. Entonces, existe un entorno reducido de A tal que el límite con x tendiendo a de f de x sea también
igual a L. Eso es lo que dice el teorema de la confrontación de límites y lo vamos a reafirmar con un gráfico. El gráfico no se ve en la pantalla. Bueno, después lo enfocamos o le sacamos foto. El gráfico consiste en lo siguiente. Vamos a dibujar dos funciones. Esta es mi función h de x. Esta es mi función g de x. Se puede apreciar que la función f de x está comprendida entre esas dos funciones. Y entonces podemos ver que acá tenemos el valor de A y entonces va a existir un entorno reducido de centro A de manera tal de que las tres funciones tengan el mismo límite. Para eso tiene que suceder que la función f y g, perdón, h y g tienen que tener el mismo límite. Eso debe ocurrir. Todo esto previo tiene que ocurrir. Así que, fíjate si, a ver, si yo puedo bajar un poco esto. Ahí está. ¿Ahí ven los estudiantes de la casa? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, después voy a levantar un poco para escribir un poco más arriba. ¿Eh? No, sí, ahí se ve. Bueno, ahí terminamos con los teoremas y empezamos con algo muy importante que es... Esto se podría estudiar un poco más. Que es el álgebra de límites, que seguro uno de esas demostraciones le va a tocar hacer en el examen. O sea que el álgebra de límites no se van a salvar. Le puede tocar la suma, le puede tocar el producto, le puede tocar la recíproca. O sea que una de esas tres demostraciones seguro, por eso son importantes a la hora de estudiar que lo repasen bien. Como no son exámenes orales, si bien vale la memoria, yo sé que muchos estudiantes estudian de memoria, pero deben de estudiar bien y no olvidarse de ningún paso. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Ya está copiado? Bien, borramos entonces y vamos a poner como título importante álgebra de límites y la confusión del estudiante por ahí, porque hay libros de texto, de cálculo, en el cual están metidos en los teoremas a esto, o sea, lo llaman como teorema, y la confusión por ahí también recae porque la demostración está hecha como un teorema. Entonces vamos a poner como título álgebra de límites, ya levanto la cámara, álgebra de límites, y se llama así porque justamente tiene que ver con las operaciones que se pueden efectuar con límites. ¿Eh? ¿No se podía alargar más? No. No da más. Me faltaría un pedacito de papel. Que se baja esto. Ahí está. Y vamos a poner como título límite de una suma de funciones.
Bien. Y vamos a dar el enunciado y dice lo siguiente. El límite de una suma de funciones cuando x tiende al valor a, el límite de una suma de funciones cuando x tiende al valor a es igual a la suma de los límites de ambas funciones es igual a la suma de los límites de ambas funciones siempre y cuando estos límites existan. Es igual a la suma de los límites de ambas funciones siempre y cuando estos límites existan. Entonces, vamos a escribir lo que dice la definición y dice que el límite con x tendiendo a de f de x más g de x es igual al límite con x tendiendo a de f de x más el límite con x tendiendo al valor a de g de x, y esto es igual a L1 más L2. Eso dice lo que ustedes acabaron de escribir de forma coloquial. Y ahora vamos a demostrar como si fuera un teorema, y un teorema siempre está dividido en tres partes. La primera parte lleva como nombre hipótesis, que es lo que se supone que yo conozco. Y lo que yo conozco es que las dos funciones tienen límite cuando x tiende al valor a. O sea que el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a L1 si y solo si, esto es cierto, si la función f de x menos L1 era menor que epsilon 1, para todo x que pertenece al entorno reducido de centro A. Bien. Límite con x tendiendo a de g de x es igual a L2, si solo si, esto les pido que copien porque después voy a tener que borrar necesito para hacer la demostración, es menor que un epsilon 2 para todo x como siempre que pertenece al entorno reducido de centro. O sea, eso nosotros conocemos, esos límites existen, para en L1 y L2, y vamos a la tesis, y la tesis es justamente lo que yo quiero demostrar. Y lo que yo quiero demostrar es justamente que el límite con x tendiendo al valor a de f de x más g de x es igual a L1 más L2. Y luego de esas dos instancias, sí viene la tercera parte, la más importante, que es la demostración. Entonces, escribimos demostración y vamos a empezar con la demostración. Acá le vamos a agregar una tesis, que esto sería cierto, de que si f de x más g de x menos su límite, tendrá que ser menor que un epsilon para todo x que pertenece al entorno reducido de centro. Bien, ahora sí. Ya estamos en condiciones de comenzar la demostración. Y para hacer la demostración, el estudiante va a tener que tener fresco o claro las propiedades del valor absoluto, porque las vamos a ir aplicando. Por ejemplo, en la demostración partimos de la hipótesis y sabemos que si f de x tiene límite, verifica esto. Es decir, que f de x menos L1, valor absoluto, es menor que epsilon 1. Entonces, por las propiedades de valor absoluto, esto podríamos escribirlo, que f de x menos L1 era mayor que epsilon 1, perdón, que menos epsilon 1 y menor que epsilon 1.
Vamos a dejar a f de x solo en el medio de la desigualdad, o sea que sumo todo L1 y esto me quedaría así, menos epsilon 1 más L1 menor que f de x menor que epsilon 1 más L1. Lo dejamos ahí y ahora hacemos lo propio con el valor absoluto de g de x menos L2. Y eso decimos que es menor que epsilon 2. Entonces, esto me queda, aplicando las propiedades de valor absoluto, me queda que g de x menos L2 sin los palos es mayor que menos epsilon 2 y menor que epsilon 2. Entonces, me queda que g de x será, sumamos todo el límite de 2 y me queda epsilon 2 más L2 menor que epsilon 2 más L2. Aquí el estudiante que no entiende alguna parte de la demostración, me avise. Bueno, vamos a llamar a esto 1 y a esto lo vamos a llamar 2. Entonces, vamos a escribir, voy a borrar la primera parte, espero que hayan copiado esto. Entonces, voy a continuar acá y voy a escribir lo siguiente. Sumamos miembro a miembro uno y 2. Si el loco suma miembro a miembro estos 1 y 2, ¿qué le queda? Menos epsilon 1 más epsilon 2 más L1 más L2. Es decir, que fíjense que acomodamos, si bien el loco cuando suma, quedarían los dos con signo negativo, entonces por eso saco menos y escribo epsilon 1 más epsilon 2. Acá escribo el símbolo de menor y acá escribo f de x más g de x. Y acá escribo también el símbolo de menor y hago lo propio y escribo epsilon 1 más epsilon 2, todo eso más, y escribo también entre paréntesis L1 más L2. Muy bien. Ahora hacemos lo contrario, es decir, si hoy yo de acá pasé acá y de acá pasé acá, ahora yo puedo pasar de acá para acá. Es decir, que a todo voy a restar L1 más L2. Entonces escribo acá. Restamos a todo la suma de L1 más L2. Y fíjense lo que queda. Acá me quedaría, directamente me queda epsilon 1 más epsilon 2. Acá me queda f de x más g de x. Cerramos entre paréntesis y acá me queda menos L1 más L2. Y acá me queda, directamente me queda epsilon 1 más epsilon 2. Si no quieren colocar los paréntesis, no son necesarios. Allá sí, porque estaba el signo menos delante, pero en este último no hace falta. Lo que sí, si ustedes se acuerdan, el epsilon era elegido por nosotros, siempre en la definición del límite. Entonces vamos a adoptar, y escribimos acá, adoptamos, y esto es al efecto de la demostración, adoptamos que epsilon 1 sea igual a epsilon sobre 2, y que epsilon 2 sea igual a también epsilon sobre 2. Cuando el estudiante reemplace o sustituya esa adopción, le va a quedar así. Epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Esto le queda menor que f de x más g de x menos el L1 más L2. Y acá otra vez se escribe epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Es muy fácil identificar que la suma de medio epsilon más medio epsilon le va a dar un epsilon. Quiere decir que esta suma le queda menos epsilon. Acá copio como está, otra vez todo. Por ahí esto se hace tedioso, pero es la única manera de entenderlo, haciendo paso a paso. Y acá también me queda epsilon. Y ahora sí,
ya estamos a un paso de poder demostrar. Entonces el estudiante se encuentra con que tiene una desigualdad donde los extremos son justamente menos epsilon y epsilon, y eso puede escribirlo en forma de valor absoluto. O sea que el estudiante dice entonces, esto me va a quedar el valor absoluto de ¿quién? De f de x más g de x menos L1 más L2 menor que epsilon. Y logró demostrar lo que quería. O sea que si esto pasa, que la función menos el límite es menor que epsilon, entonces quiere decir que el límite, cuando x tiende a A de esta suma, es la suma de los límites. Entonces, escribimos acá la conclusión. Entonces, el límite, con x tendiendo al valor A, de la suma de las dos funciones, no es nada más ni nada menos que L1 más L2, que era justamente lo que nosotros queríamos demostrar. Es decir, que esto queda demostrado. Lo que nosotros nos proponemos. ¿Alguna duda hasta ahí? Esta es la más fácil de todas las demostraciones. Pero es la que me lleva a mí a poder entender las otras que son más difíciles. ¿Está? Entonces, si yo entiendo esta, por el procedimiento de esta, seguramente la que viene, que es la del producto, la más difícil, la vamos a entender mejor. Así que ahí tenemos entonces demostrado que el límite de una suma es la suma de los límites. ¿Dónde el loco puede aplicar esto? Y justamente cuando resuelve límites, se va a encontrar con situaciones en las cuales puede aplicar esa situación donde puede calcular por separado los límites y sumarlos, ¿no? Bueno. Creo que tenés que pagar para ver más que... Sí, no, pero que cierra nomás y... todo. ¿Se terminó? No, 10 minutos le quedan. Bueno. Genial. No, se cierra y ahora no. Está perfecto. Bueno, ¿puedo borrar ahí lo de la casa? ¿Eh? ¿Sí? ¿Métete? No, hay que sacar. ¿Sí? ¿Querés que prendamos la aire? Lo que pasa es que hace mucho ruido, pero yo prendo lo que yo no tengo problema. ¿Ves? Bueno, borramos entonces. Profe, cuando cierre la reunión nos volvemos a conectar con el mismo ID. No sé si va a generar el mismo ID, así que cuando abra pasa el nombre del Sí, grupo. que vamos a esperar para que se pueda escuchar la clase, no te preocupes. Ok. Bien, vamos a poner como título límite del producto de funciones. Límite del producto de funciones. Bueno, la definición es similar a la de la suma, obviamente, y dice así. El límite del producto de dos funciones, el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de ambas funciones es igual al producto de los límites de ambas funciones siempre y cuando estos límites existan.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el límite con x tendiendo al valor a de f de x por g de x es igual al límite con x tendiendo al valor a de f de x por el límite con x tendiendo al valor a de g de x, y eso es igual a L1 por L2. Eso es lo que dice la definición, escrito en forma supuesta. Y ahora vamos a hacer lo que hicimos para la suma, que vamos a escribir la hipótesis. La hipótesis, para aquel estudiante que todavía no entiende, es una parte del teorema que son cosas que nosotros conocemos y que me ayudo ahí para poder demostrar. Entonces, la hipótesis decía de que el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a L1 y existe. Entonces, esto es cierto si y solo si el valor absoluto de la función menos el L1 es menor que un epsilon 1 para todo x que pertenece al entorno reducido de centro A. O sea, eso es lo que conocemos. También conocemos el límite con x tendiendo a A de g de x es igual a un L2 si y solo si el valor absoluto de g de x menos el L2 es menor que epsilon 2 para todo x que pertenece al entorno reducido de centro A. Y ahora vamos a la tesis. ¿Y qué es la tesis? Es la parte del teorema que queremos demostrar. Y lo que nosotros queremos demostrar es que el límite con x tendiendo al valor a de f de x por g de x sea igual a el producto de L1 por L2. Es decir, esto será cierto si solo si el valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2 será menor que un epsilon para todo x que pertenece, como siempre, al entorno reducido de centro A. Y luego de esas dos instancias, viene la demostración. La demostración, ¿en qué consiste? Justamente consiste en demostrar esto. O sea que la demostración, vamos a tratar de demostrar que el producto en valor absoluto de f de x por g de x, menos lo que suponemos nosotros que es el límite, sea menor que un cierto epsilon. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es partir del primer miembro de la desigualdad, vamos a partir del primer miembro de la desigualdad, y tratar de demostrar que eso es menor que epsilon. Y ahí empezamos a hacer algunos trabajos algebraicos y algunas propiedades que vamos a aplicar de valor absoluto y otras de algún teorema que ya vimos de límite. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Al primer miembro, vamos a escribir con otro color para que no el estudiante lo pueda identificar, escribimos así. Al primer miembro le sumo y resto el producto de f de x por L2. Repito, el producto de f de x por L2. Entonces, hacemos eso. Entonces empiezo. Tengo f de x por g de x menos L1 por L2, esto será igual. Y a ese primer miembro le voy a sumar y restar esta expresión. Entonces lo hace así. F de x por g de x menos L1 por L2 más f de x por L2 menos f de x por L2. Ahí ustedes pueden apreciar que masas suman y restan. Si ustedes una expresión le suman y le restan,
que es como si le sumaran 0, no sufre ningún tipo de alteración. Pero ahora, loco, vamos a agrupar convenientemente esto, o sea que a esa misma presión la vamos a escribir de nuevo, pero, por ejemplo, voy a escribir esto que está acá, lo voy a escribir con esto, o sea, agrupamos. Agrupo, por ejemplo, f de x por g de x menos f de x por L2. Y lo otro ya queda agrupado, si ustedes quieren, agrupamos esto con esto. Entonces, quedaría f de x, perdón, sí, f de x por L2 menos L1 por L2. Y ahí agrupamos de esa manera. ¿Por qué lo agrupamos de esa manera? Porque ya más o menos el estudiante se está dando cuenta. En los dos primeros términos hay un factor común. ¿Quién es? Vamos a esperar a ver qué. Luego me hicieron para abrir mix, ahí no se corta. Pero está a punto de cortarse esto. No sé si quiere que cierre y pruebe primero. No, sí, cerrar y abrir el mismo. ¿El segundo más? ¿O si Sí. se corta?